Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con toda su amada iglesia que está conectada. Saludamos a nuestros amigos que también se conectan y nos miran por este medio. Les agradecemos mucho por el tiempo que invierten para escuchar a Dios, no para escucharme a mí, sino para escuchar exclusivamente a Dios, porque nosotros lo único que hacemos es ser instrumentos de Dios, predicando la verdad de Dios. El Señor Jesucristo y su Santo Espíritu dirijan mi mente, mi corazón y mis labios pronuncien lo que Dios quiere que usted escuche. Yo ya estudié la palabra para poderla exponer. Yo ya recibí de Dios el mensaje. Yo ya estoy preparado en mi corazón para hacerlo. Ahora que Dios haya preparado el suyo, porque aunque estemos en nuestros hogares, es el culto, es el tiempo de Dios, que como iglesia nos congregamos, espiritualmente nos congregamos para en el espíritu estar juntos, unánimes, disfrutando de Dios. Entonces, usted ya en su casa escuchó las 3 alabanzas que siempre recomendamos en familia, adorando al Señor, y ahora nos preparamos para escuchar la palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te agradecemos porque nos das la oportunidad de predicar tu palabra. Bendiga a todas las personas que se conectan, Señor amado, y bendiga a las personas que en el futuro escucharán este mensaje, sea por YouTube o sea por el mismo Facebook, se repetirán, Señor. En el momento en que ellos escuchen, Señor, tu Espíritu Santo les hable y les traiga el consejo maravilloso de tu palabra, para bendecir sus vidas, fortalecer sus vidas y llenarle sus vidas de la gracia, el amor y el perdón y la santidad de Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, hoy es un día que el mundo lo recuerda como un día muy especial. Es el Día de las Madres. Y aprovecho en este instante para enviar un saludo muy especial, efusivo y amoroso a todas las mamitas del Tabernáculo de la Fe, a todas las mamitas que sin ser del Tabernáculo de la Fe quizás están conectadas, y a todas las personas que en otro lugar del mundo puedan estar escuchando nuestro mensaje. Queremos desearles que tengan un lindo Día de la Madre. Creo que va a ser el mejor Día de la Madre de la historia de ustedes, creo yo, porque están en casa, hermanos. Ahora ya no hay que mandar a ver comida, ahora sus hijos le están preparando para tratarle como la reina, como la princesa, la reina del Señor Jesucristo. Deseo de todo corazón que tengan un lindo día y que todos los hijos y esposos nos esforcemos por dar lo mejor a nuestras esposas y a sus madres en este día especial. No tengo la fortuna de tener a mi madre viva, murió hace aproximadamente unos 5 años. Está en la presencia de Dios, pero su recuerdo y su sonrisa siempre está en mi mente y corazón. Y lo más hermoso es saber que ella está en la gloria eterna disfrutando de Jesús. Hermanos, como este día es el día universal en sí de las madres, no sé si se lo celebra en todo el mundo. Yo estuve viendo el origen, pero no quiero hablar de ese origen. Estaba viendo, pero hoy quiero traer un mensaje de parte del Espíritu Santo para todas las mamitas de la iglesia, para los esposos que vamos a escuchar junto a nuestras esposas y para los hijos. Por eso yo quiero que usted abra la Biblia en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Repito, segunda de Timoteo 1, 5. Por favor, podemos abrir. Dice la Escritura así: trayendo a la memoria la fe no fingida. Solo quiero que escuche esta palabra muy especial e importante que va a sonar mucho durante el mensaje. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y estoy seguro, dice Pablo y el Espíritu Santo, que en ti también, Timoteo.
Voy a leer de corrido. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos amados, yo quiero hablar de algo muy especial. Estamos en época de cuarentena, que ya pasó de 40 días. Estamos en el día 50 y pico. La gente, el Estado, el gobierno, evita que salgamos para que nos contagiemos. Lo que nosotros hacemos es evitar contagiarnos. Y siempre estamos preocupados. Esa palabra contagio empieza a tocar nuestra mente y nuestras emociones, y la gente entra en ansiedad y preocupación. Porque la palabra contagio significa que es algo que se adquiere de otro externamente, algo que se adquiere externamente. Entonces, la palabra contagio nos asusta, nos preocupa, nos entra en ansiedad. Muchos tenemos que salir, sea por laborar en algo o por comprar algo, y regresan y no saben si están contagiados, y están en esa terrible preocupación de si se contagiaron o no. Si se contagiaron o no en su salida o en haberse expuesto al exterior. Pero vamos a hablar de un contagio diferente. La escritura que acabamos de leer, estamos hablando de un contagio, de una pandemia espiritual. Por eso el mensaje de hoy se llama la contagiosa fe de una madre. La contagiosa fe de una madre. Y yo no quiero hablar de Eunice, porque esta fe abarca 3 generaciones. Primero, Loida, la abuela. Segundo, Eunice, la hija. Y tercero, Timoteo, su nieto. La fe contagiosa de una madre. La fe de algunas madres han cambiado el curso de la historia. La fe de algunas madres han cambiado el curso de la historia. La madre de Moisés salvó la vida del gran libertador de los judíos. Usted conoce la historia que Faraón mandó a matar a todos los niños recién nacidos, porque los judíos estaban creciendo de una manera impresionante y tenían temor que sean más que los propios egipcios. Entonces mandó a matar todos los varones. Y la fe maravillosa, la fe preciosa de la madre de Moisés, le llevó a darle una creatividad dirigida por Dios para salvar la vida del gran libertador del pueblo judío de la opresión egipcia. Sabemos que él fue un instrumento, pero era el hombre que Dios iba a usar, y la fe de una madre salvó esta preciosa vida. Ana, una mujer estéril que iba a orar y a llorar todos los días en el templo pidiéndole a Dios que le dé un hijo, que le permita el milagro de concebir. Cuando ella le dijo al Señor: si tú me das un hijo, Dios, yo te lo ofrezco, te lo entrego, te lo dedico a ti todos los días de su vida. Ana fue la madre del profeta Samuel, y desde antes de su nacimiento se lo entregó a Dios. Por eso es hermoso saber que toda madre, cuando se embaraza o se entera que se embaraza, a veces eleva una oración de gratitud, otras de preocupación, pero le piden a Dios que les ayude en la nueva etapa que van a entrar de ser señoritas, o en el nuevo hijo que habrá de nacer, de ser madre de uno más. Hermanos, Ana propuso en su corazón entregar a su hijo para el servicio del Señor, y así aconteció. Exactamente así aconteció. La Biblia dice que Ana lo crió hasta el momento en que él ya podía defenderse solo, y Samuel creció y fue uno de los más grandes profetas y respetables profetas del pueblo de Dios. Hay la historia de 2 hombres especiales, Juan y Carlos Wesley. Dio a luz, esta mujer trajo 2 hijos al mundo que se convirtieron en grandes predicadores, y estos hombres dieron a luz un gran avivamiento en las naciones en donde ellos vivieron. Hermanos,
La fe de las madres ve más allá de lo que nuestros ojos ven. Y en otra ocasión yo estuve leyendo la historia de Tomás Alva Edison, cuando la profesora de Tomás Alva Edison, el gran inventor que inventó más de 1000 cosas, que hoy disfrutamos, entre ellas el foco. Hermanos, le llegó una esquela a su madre en donde prácticamente la profesora decía que el muchacho no tenía capacidad ni inteligencia como para estudiar en el colegio donde estaba. Le recomendaba con respeto y con sabiduría que busque un colegio diferente, muy diferente, para sus hijos, para su hijo. Y cuando el niño le preguntó a su madre, le dijo: mamá, ¿qué fue lo que te escribió la profesora? Dijo, ella le cambió la historia del papel. Dijo que eres el niño más inteligente que hay, que está admirado con tu capacidad intelectual y que está orgullosa de que eres uno de los niños más importantes de su habla. Hermanos, la madre ve más allá de lo que otros dicen. Por eso la madre casi siempre tiene esperanza de un cambio y de un futuro en la vida de sus hijos. Tomás Alva Edison fue educado y se convirtió en el gran inventor, y creo que es el mayor y más grande inventor de la historia de la humanidad. Así tenemos también la historia de Einstein, pero no quiero alargarme. Yo quiero decirle, las madres espirituales miran con fe a sus hijos en Jesucristo y desean que Él sirva. Entonces, ¿quién fue Eunice, la abuela de Timoteo? ¿Quién fue? Su nombre no es bíblico, no es muy familiar en la Biblia, solo se habla en esa porción. Pero fue la madre de Loida, y a su hija la crió escuchando la palabra de Dios, escuchando la verdad de Jesucristo. Y cuando nació su nieto, además de seguirle fortaleciendo el corazón de su hija Eunice, empezó a enseñarle la historia del Evangelio, la historia de Jesucristo, la historia de Dios nuestro Padre, a su nieto Timoteo. Entonces, hermanos, nosotros vemos que esta mujer contagió a su hija y contagió a su nieto de su fe en Jesucristo. Las madres fieles provocan una reacción en cadena, hermanos. Vamos a ver 3 consejos o 3 puntos de este mensaje. La fe de una madre se puede extender a sus hijos. Vamos a empezar. Primero, Loida contagia a su hija. No sabemos cuándo llegó Loida a los caminos del Señor Jesucristo. La Biblia no narra esa parte de la historia, no narra esa parte de la vida de ella, no narra. Pero lo que nosotros sí sabemos es que cuando oyó de Jesucristo, cuando alguien le compartió el Evangelio y le habló del gran amor de Jesucristo, le habló la gran verdad de Jesucristo, cuando ella escuchó, inclinó su corazón y entregó su gran vida, su preciosa vida, su valiosa vida, porque a veces nosotros pensamos que no tenemos nada porque tenemos limitaciones económicas. Tenemos limitaciones económicas, pero no es así. Lo más valioso de nosotros es nuestra vida. Entonces ella decidió entregar su vida al Señor Jesucristo y creer en Él, en la salvación, porque ella decidió creer. Y cuando decide creer, entendemos que ella comprendió que era una mujer pecadora. Siendo una mujer buena dentro de la óptica social, pero era pecadora. No hay hombre bueno en esta tierra. Todos en algún momento hemos mentido. Todos en algún momento nos sustrajimos algo que, por pequeño que sea, no nos pertenecía. Todos en algún momento tuvimos actos de rebeldía. Todos en algún momento desobedecimos a nuestros padres. Eso nos constituye en personas pecadoras. Esta mujer reconoció que era una madre pecadora y que necesitaba del Señor Jesucristo. Ella entendió el concepto de la gracia y el amor de Jesús, que se derramó en la cruz del Calvario.
Porque cuando uno reconoce que es pecador, también reconoce que necesita de un Salvador. Cuando uno reconoce que es pecador, también reconoce la gracia y el amor de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando uno reconoce que es pecador, se enamora de Jesús por ese amor incomprensible que Él expresó por nosotros en la cruz del Calvario. También ella respondió a este amor con fe, decidió creer. Nosotros no sabemos si ella vio visualmente a Jesús, pero estoy seguro que oyó de Jesús y amó a Cristo sin conocerle. Como muchos de nosotros, amamos a Jesús sin haberlo conocido físicamente, pero nuestra experiencia con Él es espiritual. La revelación de Jesús a nuestra vida es por el Espíritu Santo. La foto de Jesús es la Biblia. No los cuadros que los hombres pintan por ahí, las imágenes. No, la Biblia nos muestra de cuerpo entero, nos muestra el corazón de Jesús. Y lo más hermoso es que nos revela cómo es Jesús ahora en Apocalipsis. La gente escucha la palabra Apocalipsis y piensa que es terrorífico, que hay que esconderse, que es el fin del mundo, la destrucción para los cristianos. Apocalipsis es la revelación de la gloria eterna. Para los cristianos, Apocalipsis es nuestra esperanza eterna en el reino de los cielos, disfrutando por la eternidad de Jesucristo. Eso es el Apocalipsis. Por eso el ángel dijo, es necesario que escuchen estas cosas. Da a conocer esas cosas. La importancia de leerlo. Entonces, hermanos, esto escuchó esta preciosa mujer, Loida. Sabemos que su fe era genuina, dice la Biblia, trayendo a la memoria la fe no fingida, era genuina. En otras palabras, no era hipócrita con Dios, era genuina. Ella no miró a Jesús como un bombero para que le apague un incendio. Son importantes los bomberos, pero cuando se apaga el incendio ya no los necesitamos. Ella no miró a Jesús como un médico, aunque el Señor Jesús sanó a muchos enfermos. Y son importantes los médicos, pero cuando nos sanamos ya no los necesitamos. Es más, con el respeto y el amor a la profesión tan linda como los médicos que hoy abnegadamente tratan de salvar la vida, ninguno de nosotros deseamos un médico. ¿Por qué? Porque queremos estar sanos, y el que está sano, dijo el Señor Jesucristo, no tiene necesidad de médico. Eunice no lo vio como una opción para solucionar un problema. Eunice no la vio para ver una opción para salir de una crisis económica. No, Eunice vio a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, como la esperanza eterna. Ella miró así, ella percibió así, se enamoró de Jesús de esta manera, tan apasionada que entendió. Y sabemos que como toda madre tan linda y especial, desde muy tierna edad, cuando sus hijitos empiezan a entender las cosas, empiezan a comunicar la historia de la Biblia, la historia de Jesús, la gloria que está escrita en la Biblia. Enseñamos a nuestros hijos a amar a Jesús. Su hija escuchó y creyó en Jesús. ¿Qué está haciendo usted por contagiar su fe en sus hijos? ¿Qué está haciendo? ¿Se ha puesto a pensar? Quizás muchos dirán, es que no había tanta distracción en aquel tiempo, hermanos. Toda madre es ocupada. Quizás he oído a muchos varones decir, ahora entiendo la función y labor de mi esposa. Toda madre es ocupada. Hermanos, estamos en cuarentena, pero nuestras madres y esposas son una máquina trabajando. A veces tengo que decirle a mi esposa, mi amor, tranquila, no hay apuro de hacer tanta cosa. Ven. Pero la naturaleza que Dios les dio, son mujeres ocupadas y trabajadoras, pero no descuidan
de su fe en Jesucristo y no descuidan en comunicar su fe a sus hijos. No. Y esta mujer, Loida, la comunicó a sus hijos, a su hija Eunice. Hermanos, hermanas queridas, amigas que están viendo, ¿qué está haciendo usted para comunicar su fe a Jesucristo? A su fe en Jesucristo a sus hijos. ¿Qué está haciendo para contagiarles, para que amen a Jesús? ¿Qué está haciendo? Es un buen tiempo, esta época de cuarentena, para hablar de Jesús en familia, para escuchar alabanzas. Antes de este mensaje yo estaba oyendo en BBN al hermano Gustavo Carabellino. Me enriquece su palabra. Y antes de este mensaje yo les escuchar a un gran amigo mío, que es pastor, a Iván Suárez. Yo como pastor necesito escuchar la palabra. Y esto en mi hogar, está en el ambiente de mi hogar, en la palabra. Y mi esposa, madre de mis hijos, busca también contagiar de su fe a sus hijos. Entonces, la abuela de Timoteo contagió su fe a su madre Eunice. Vamos a ver, la fe de una madre se puede extender a sus hijos. La fe de una madre se puede extender a sus nietos. ¿Oyó? La fe de una madre se extiende a sus nietos. Eunice dio a luz a Timoteo y le dio el privilegio a Loida de ser abuela. Nosotros hoy, desde hace 4 años, digamos, en este tiempo tan corto, estamos disfrutando las mieles de ser abuelos, ¿no? Y disfrutamos del crecimiento de nuestros nietecitos. Hermanos, pero no es que le hemos endosado toda la responsabilidad. Yo sé que es la responsabilidad de mis hijos, Cristina y Sebastián, formar espiritualmente a sus hijos. Pero nosotros también, de una u otra manera, a veces cuando nuestra nietecita está cerca a nosotros, le hablamos de Jesús, le ponemos música de Jesús, porque queremos contagiar en ella. La fe de esta mujer contagió a sus nietos. En Eunice dio luz a Timoteo y de pronto la madre Loida dijo: Señor, bendiga a mi nieto. Señor, deme vida para que cuando mi nieto vaya creciendo, yo le ayude a mi hija Eunice compartiendo la palabra, el amor de Jesucristo en mi nieto. Para que cuando mi nieto crezca, se enamore de Cristo y viva para Cristo. Eunice, la madre de Timoteo, entendió el valor de un hijo y entendió el regalo que es un hijo. Timoteo significa honrar a Dios. El nombre de Timoteo significa honrar a Dios. Significa que tanto Eunice y Loida pusieron un nombre tan precioso a Timoteo porque querían que este niño que nació, este joven que creció, y este adulto, cuando honren a Dios en todo tiempo. Timoteo significa honrar a Dios. ¿Cómo llevaron estas dos mujeres al joven Timoteo en Cristo? Lo hicieron demostrando nuevamente una fe genuina en sus vidas. No basta con pronunciar que creemos en Dios. Debemos vivir en lo que creemos. No basta saber versículos de memoria, debemos vivir cada versículo con nuestras actitudes diarias. Fe genuina. El niño crecía y veía en su madre una cristiana genuina. El niño crecía y veía en su abuela una fe genuina. El niño crecía y crecía en un ambiente espiritual de una fe en donde se honraba no solo de palabra a Jesús, sino con hechos, con testimonio, con conducta, con verdad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo hicieron mediante sus oraciones. ¿Cómo llevaron a Timoteo a Cristo? Con sus oraciones. Señor,
Entregamos a Timoteo en tus manos. Su nombre es honrar a Dios, Señor, que te honre. Sus oraciones estaban enmarcadas en el futuro de Timoteo por la obra del Espíritu Santo, con su ejemplo, con sus enseñanzas. Esa es todavía la manera en que alcanzamos para Cristo a los que amamos. No se trata de ir a una iglesia, a un templo físico un domingo, pero vivir de lunes a sábado sin honrar a Dios en nuestras casas. No. Eso sería hipocresía y, como dice la Escritura, sería no tener una fe genuina, una fe fingida. Nos ponemos el traje, como dicen alguien, el traje de ángeles para entrar al templo, pero cuando salimos recogemos el traje de demonios. Fe genuina es honrar a Dios en todo tiempo, dentro y fuera de nuestras casas, dentro y fuera del templo. Y cuánto más en nuestro hogar, que nuestros hijos puedan percibir, a pesar de nuestras imperfecciones, que amamos a Jesús. Que amamos a Jesús. No estamos deseando salir de nuestras casas y de la cuarentena para volver a vivir una vida desordenada, no. Nosotros deseamos salir quizás para buscar el recurso económico, tener una vida laboral por la situación que estamos viviendo. Pero hay gente que está desesperada. ¿Por qué? Porque extraña las discotecas, extraña los bares, extraña las peñas, extraña los bailes. Aunque eran casados, aunque tenían hijos y tenían que dar un ejemplo. La gente está extrañando su mundo social y está sufriendo en su mundo familiar. Fe no genuina. Ellas tuvieron una fe genuina, una fe sincera, una fe real, una verdad espiritual en su conducta diaria. Sea bendito el nombre de Jesús. Los abuelos son personas especiales para los nietos. Usted sabe que los nietecitos a veces se desesperan por sus abuelitos. No sé si porque a veces somos alcahuetes, o quizás como ya no tenemos a quien criarles, tenemos un poquito más de paciencia y nos volvemos en sus juguetes. Compartimos cuando viene mi nietecita querida, que en este tiempo es una de las cosas que más nos duele, que no los podamos ver y tener. Pero cuando vienen mis nietecitos, me encantan sus bullas, me encantan sus travesuras. Le molesto, me vuelvo como niño molestándola, porque los abuelos siempre somos especiales en los nietos. Pero también aprovechamos para hablarle de Jesús. ¿Oyó? También aprovechamos para disfrutarle. Ayer le veía a mi nietecita en la escuela dominical de los niños, inventándose de que leía en una Biblia. Tenía la Biblia, estaban participando mediante este sistema de internet tipo Zoom, y ella cuando le preguntaron algo tenía las Biblias en sus piernas y se hacía la que leía y no sabe leer. Pero la fe no fingida de sus padres le está conduciendo a la niña a amar a Jesús, desear a Jesús. Y así a todas las mamitas que se conectaron ayer con sus hijitos en la iglesia de niños, estaban atentos y ahí llevándolos a participar. ¿Por qué lo hacían? Porque quieren ver en sus hijos a Jesucristo, que crezcan amando a Jesucristo, que crezcan viviendo para Jesucristo, que vivan honrando para Jesucristo. Tristemente muchos jóvenes se pierden. Crecen en la iglesia, pero llegan a una edad donde se pierden. Y a veces regresan al evangelio años después, estropeados por las mentiras del diablo, ¿no? Estropeados por el mundo. Los padres y los abuelos, las madres y las abuelas desean mirar a sus hijos y nietos honrando a Jesús siempre. Loida y Eunice lograron llevar a Timoteo a Cristo. Pablo fue la respuesta a sus oraciones. Yo me imagino, Señor, le pusimos un nombre que significa honrar a Dios. Señor, queremos verle en el futuro sirviendo, Señor.
permite que mi hijo, y la otra decía, mi nieto, te honren, te sirvan. Y un día apareció el apóstol Pablo en la escena y vio las características, porque Pablo es el que le dice, trayendo a la memoria no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre. Pablo miró esa conducta en Loida y Eunice, y estaba seguro que estaba esa fe no fingida en el corazón de Timoteo. Cuando Pablo aparece en escena y mira las características de este joven apasionado por Jesús, siervo de Dios, le dice, yo me llevo a este para las misiones. Yo me llevo a este para las misiones. Este cristiano no hace nada en la casa. Cristiano no hace nada en la casa. El cristiano tiene que salir a alumbrar al mundo. Cristo dijo que somos la luz del mundo, tenemos que salir a alumbrar el mundo. Pastor, pero usted está diciendo una época de cuarentena donde está prohibido salir. Sal por Facebook, sal por YouTube, sal por Zoom, sal por Instagram, por cualquier medio sal. Predica el evangelio. Sal, atrévete. Atrévete a hablar de Jesús. Quizás cuando salgas de la cuarentena tendrás muchas personas que aceptaron a Cristo porque usaste el tiempo para honrar a Dios. Y Pablo dijo, este muchacho en la casa no, yo me lo llevo. Entonces Pablo fue la respuesta de Dios a las oraciones de su abuela Loida y su madre Eunice, porque luego Timoteo se convirtió en un baluarte de la iglesia de aquel tiempo. Entonces la fe de una madre se extiende a sus hijos, la fe de una madre se extiende a sus nietos. Y ahora vamos a ver el tercer punto para ir avanzando y terminar. La fe de una madre puede extenderse a futuras generaciones. Timoteo se convirtió en el acompañante de Pablo en el ministerio. Las cartas de Pablo a Timoteo todavía se extienden la fe de otros. En toda iglesia se lee la carta de Timoteo. Y en toda iglesia, leyendo el contenido de la carta, entendemos quién fue Timoteo, las características espirituales de Timoteo, el valor como ministro de Dios que fue Timoteo, el instrumento de Dios. La fe de la abuela se extendió a las generaciones. ¿No? Timoteo predicó en Berea esparciendo la fe. Timoteo predicó en Corinto y Macedonia esparciendo la fe. Timoteo predicó en Éfeso y Roma esparciendo la fe. Pero quiero decirle una cosa. Por medio de Timoteo, Loida sigue extendiendo la fe. Porque hasta hoy hablamos de Timoteo, pero todo empezó en su abuela. En una madre que contagió su fe a su hija y a su nieto. Y todavía sigue influenciando Loida, porque su fe se extendió hasta hoy cuando leemos la carta de Timoteo. Loida murió, Eunice murió, Timoteo murió, pero la palabra permanece para siempre. Y la historia de estos tres personajes nos da el ejemplo de lo que es una fe que se contagia por la pasión y el amor al Señor Jesucristo. De una fe que influencia, que una fe que trasciende. Yo sé que moriré, hermanos. Estoy esperando el pronto retorno de Jesucristo. Y sé que moriré físicamente en algún momento. Espero la muerte, porque es parte de la vida. Todos los que nacemos tenemos una cita con la muerte. Pero sé que algo no morirá en mí. Es la fe que dejo en mis hijos. Es la fe que ahora mis hijos le dan a mis nietos. Y así sucesivamente. Porque siempre llega por una persona y se extiende. La fe de una madre que contagia a sus hijos de su amor por Jesucristo. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre,
Y no desprecies la dirección de tu madre. A los hijos que están escuchando, oye la instrucción de tu padre y nunca desprecies la dirección de tu madre. Casi siempre yo me doy cuenta que en los hogares al padre le terminan respetando más, porque de pronto su carácter es más fuerte, más concreto y más decidido. A la madre le manipulan más. Y casi siempre algunos le terminan diciendo: mamá, usted no sabe. Los tecnológicos de ahora, que saben más que todo el mundo, y los hijos de ahora, bueno, toda la vida conocen y tienen más experiencia que la madre. Y menosprecian. Por eso Salomón escribe en Proverbio, dice: y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Los consejos de tu madre. Adorno de gracia serán a tu cabeza y un precioso collar a tu cuello, hermano. ¿A qué? Claro, en esos contextos la gente usaba collar, hasta los hombres, pero hasta a los hombres les gusta la cadena de oro. ¿Y a qué mujer no le gusta lucir un buen collar? Los consejos son como eso. Son como eso. Valoremos a nuestras madres. Y madres, contagien su fe a sus hijos. Contagien. Llénenlos del Evangelio, llénenlos del amor de Jesús. No importa. No piensen que no están asimilando. Un día obedecerán. Un día dirán: gracias por los padres que tuvimos. Gracias porque fueron un ejemplo en su imperfección de amor, devoción y entrega a Jesús. Esa es nuestra labor como padres. Y esa es tu labor como madre en este día precioso. Sé que muchas madres de la iglesia están viendo. Y en las iglesias casi siempre el 80% de los asistentes son mujeres en los templos y el 20% son varones. Las mujeres siempre buscan a Jesús. Siempre buscan a Jesús. Y siempre se desesperan por conducir a sus hijos a Jesucristo. Siempre, siempre, casi siempre. Los padres muchas veces cometen los graves errores de ceder a las propuestas de los hijos y no se apasionan por Cristo y les permiten que hagan cosas incorrectas. Las mamitas de la iglesia que yo pastoreo casi siempre se esfuerzan por llevar a sus hijitos a la presencia de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Termino con dos preguntas. ¿Qué parte tuvo su madre en su salvación? ¿Qué parte? ¿Qué hizo tu madre para que sea salvo? Valórale. Y segundo, ¿está usted esparciendo activamente la fe de su madre a otros? Loida evangelizó a su hija Eunice y Eunice evangelizó a su hijo Timoteo. La fe de una madre que contagia. 3 generaciones: abuela, madre e hijo. Que tus generaciones cuenten que tuvieron una madre, una abuela, un abuelo, un padre que contagió su fe a ellos. Sea bendito el nombre de Jesús. Yo quiero en esta mañana hacer una oración. Invito a mi esposa agradeciendo a Dios por la palabra. Y invito también a que ustedes inclinen su rostro allá. Inclinen su rostro allá y juntos oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por el privilegio de ser padres. Pero en este día especial, Señor, en que se recuerda la labor de una madre, sabemos muy bien que la honra y gloria de este día es para ti. Sabemos muy bien, Señor, que tú, Jesucristo, eres lo más hermoso de nuestras vidas, de nuestro hogar. Pero también, Señor, quiero agradecer la historia de mi madre y también la labor de mi esposa. Mujer ejemplar en su fe.
Desde que nos convertimos al Evangelio hemos estado juntos sirviendo, esforzándonos por darles el mejor ejemplo a nuestros hijos, para que cuando tengamos que partir a la eternidad, nuestros hijos continúen en su fe en Jesucristo y contagiando de nuestro amor por Jesucristo y nuestra fe en Jesucristo a nuestros nietos queridos. Hoy tenemos 2, pero creo que con seguridad tendremos otros. Y queremos que nuestros hijos, también nuestros otros 2 hijos, cuando tengan a sus cachorritos, puedan contagiar de fe, o con su fe, o con nuestra fe, a sus hijos. Gracias, Señor, por este momento especial. Gracias. Te pido en el nombre de Jesús, bendiga a todas las mamitas, a mi esposa, Señor, y vamos a celebrar la Santa Cena. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.